Renovando tu mente. TV Gracia Internacional presenta Resúmenes de Calqueos 2025. La explicación del Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo hombre, que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Vamos a darle lectura. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. En el verso 16 dice, pero después que dice que él es el pecador número 1, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, por entender que era un pecador. Él entendió que él era 100% pecador. O sea, si Adán nos constituyó pecadores, es 100% pecador. Entonces él dice que él era el primero de los pecadores. Entonces dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Quiere decir que de todo en los personajes bíblicos, desde Moisés, los profetas pequeños, mayores, todos los personajes, dice que él es el primero donde Dios manifiesta toda su clemencia y toda su misericordia. Con los demás personajes Dios no lo mostró. Dios dio el pacto de la ley y trató con el pueblo en muchas formas, pero Pablo fue el primero. Y eso en 2000 años nadie lo había notado. Todos los teólogos nunca habían notado por qué el apóstol Pablo dijo, yo el primero, y nos llama la atención. Por eso tuvo que aparecer el personaje Pablo para mostrar las riquezas de esta gracia. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Fíjate lo que significa. El verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no entre los judíos, nota eso, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que aquella que Dios le iba a llamar su amada, comenzó con los gentiles y le mostraron todas las riquezas de su gloria. Primera carta a los Corintios 11:1. Sed imitadores de mí. Imagínate, si llega a ver uno de los creyentes de hoy por ahí, dice, ¿cómo que de ti? Es Cristo. Dice, ve que ustedes no saben imitar a Cristo. Si lo imitan, lo van a imitar conforme a Jesús de Nazaret. Así que Pablo fue el primero que dijo, sean imitadores de mí, porque él, cuidando la iglesia o cuidando a los pocos que habían querido en aquellos tiempos, dice, si imitan a Jesús de Nazaret, están imitando al marido que murió. Por lo tanto, imítenme a mí, que aunque sea yo los coloco en un mejor estado. Naturalmente a Pablo todos le abandonaron y nadie lo pudo imitar. En este caso, hoy a quien tú imitas a Jesucristo, hombre, porque yo soy el primero. Fíjate, Pablo fue el primero y yo el segundo. Pablo fue el primer creyente, yo el segundo en 2000 años. Cristo mismo. Pablo fue el primero en Antioquía que dice, por primera vez le llamaron cristiano a los creyentes. ¿Quién? A Pablo, allá en Hechos capítulo 11, en el verso 25 creo que es. Sí, el primer cristiano dice, por primera vez llamaron a Pablo cristiano, porque lo oyeron enseñando por un año entero allá en Antioquía, creo que fue. Y si no fue allá, me perdonan que estoy aquí leyendo rapidito. Pero
es bien importante entender que Pablo es ese personaje en la historia. Por eso, si usted no entiende a Pablo, no va a entender el cristianismo, no va a entender el misterio de Dios. Pablo fue el primero que dijo que nosotros éramos ángeles. Cuando él dijo, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales. ¿Por qué humanas? Porque usted es un ser humano. ¿Y por qué angelicales? Porque por dentro usted es un espíritu, sinónimo a ángel. Así que ese fue el primero que llamó a la iglesia ángeles. Y también la llamó la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Pablo el primero. Yo quise reconocer al apóstol Pablo allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4 dice, en el verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, o los que amamos su venida. Si tú amas la venida del Señor, entonces a ti también se te está dando recompensa en esta hora. Recuérdate de eso. ¿Por qué Pablo el primero? Pablo fue el primero en todo. Por eso hoy yo le doy esa corona. Por eso hoy, entre todos los líderes de la Biblia, desde David, Moisés, Abraham, entre todos esos personajes, Pablo fue el único, el perito arquitecto, el primero en Dios mostrar toda su misericordia. Así que en este día honramos una vez más mundialmente al gran apóstol Pablo, el primero que manifestó toda su misericordia. Nuestra exhortación para nuestros bendecidos amigos que nos escuchan: si usted no entiende a Pablo, no pierda el tiempo leyendo nada. Si usted no entiende las 14 epístolas de Pablo, usted no sabe dónde está el Nuevo Testamento. Las 14 epístolas son el Nuevo Pacto. No es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son libros históricos, ni el libro de los Hechos. Con Pablo comienza el único que puso el fundamento. Los apóstoles no pusieron nada bendecido. Los apóstoles lo que pusieron fue maldición. El único que nos trajo a luz a través del Evangelio la inmortalidad fue el gran apóstol Pablo, y en este día termino mi juicio con él como juez justo. En este calqueo declaro que Pablo fue un bendecido que recibió mucha persecución y hoy recibe mucha gloria. Por eso es que dice que el tribunal de Cristo en ese día daremos cuenta, sea en el cuerpo o fuera del cuerpo. En el tribunal de Cristo recibiremos justa retribución y justa recompensa. Hoy le tocó a Pablo recibir esa honra. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él dice téngannos, es como cuando yo digo nuestro ministerio se compone, pero en sí lo que Pablo quiso decir ahí: me deben tener los hombres como un administrador de misterio. Yo no soy cualquier predicador, yo no soy cualquier Pedro, ni cualquier Juan, ni cualquier Santiago. Yo soy un administrador de misterios. Y misterio es una cosa que no se conoce. Para tú conocer un misterio te tiene que ser revelado. Entonces el apóstol Pablo dice que su ministerio era administrar misterios. Y es de notar, yo estuve mirando que en todos los libros de la Biblia, aparte de Daniel, que dice que se le da a interpretar sueños, pero esos eran sueños.
Los misterios, él dice, no, estos sellos serán explicados al final, cuando aumente la ciencia. Entonces serán explicados las otras revelaciones que él habló, o los otros misterios, perdón, que él habló. Ahora, el apóstol Pablo dice que él administraba misterios, pero para tú administrar los misterios te tiene que ser revelado primero a ti. Por eso es que él en Gálatas, capítulo 1, en el verso 11, mira cómo dice. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está la clave, por revelación de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo resucitó y se le apareció a Pablo y le comunicaba estos misterios. Esto estuvo oculto, los misterios ocultos. Eso no lo conocía nadie, ni Moisés, ni los 11 apóstoles, ni David, nadie. Eso estuvo oculto hasta que Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo. Y como ya hemos hablado antes, una vez es revelado, deja de ser misterio. Ya no es un misterio para ti, sino es una revelación. Por ejemplo, ¿cómo yo pude desarrollar este ministerio? Bueno, yo pude desarrollar este ministerio porque en el 73, la misma función que hizo con Pablo, en esta ocasión diferente, porque Pablo nunca fue un velo de Dios, sino que se les reveló a Pablo. En esta ocasión a mí en el 73 me fue revelado. Vinieron los ángeles, despertaron en mí, activaron en mí un don y entró la revelación. Entonces ahora por revelación, esa revelación vino a mí y ahí comenzó a desarrollarse la administración de misterios. Y entonces, ¿cómo me deben tener a mí todos los hombres del mundo? ¿Cómo me debe tener a mí la iglesia? ¿Cómo me deben tener a mí los medios de noticias? Un administrador de misterios. Tú has sido llevado a una exposición de revelaciones que se te han aclarado. Y por eso estás alumbrado. Ahora, ¿cuándo tú has visto? Bueno, la circuncisión nunca explicó una revelación. Los 8 libros de la circuncisión en el Nuevo Testamento no hablan de ninguna revelación. Los únicos libros en la Biblia que usted ve la palabra en misterio es en las 14 epístolas de Pablo. En la circuncisión no dice ni una vez la palabra misterio. Solo Pablo habla de los misterios. Os digo un misterio, mas os hago saber este misterio. Eso solo sale de la boca del apóstol Pablo. Mira cómo dice en Efesios capítulo 3, verso 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, nuestro ministerio es un ministerio que administra cosas que al hombre no le es dado a entender. Por eso somos malos entendidos en todas partes. Y por más que tratemos de explicarle, si no le es dado para la persona, por más que tú le expliques, él no va a poder entender. Él tiene que recibir revelación. Él tiene que ser alumbrado para ver el misterio del Evangelio. En esta semana me escribía un joven diciéndome que él trató y buscó y quiso profundizar
Pero ¿dónde iba a profundizar? Si en la Biblia tú no puedes profundizar a menos que te metan a ti en lo profundo. Esto no es cuestión de tú y yo, es haciendo Él en nosotros. Entonces, podemos nosotros concluir que el ministerio Creciendo en Gracia mundialmente lo que está es administrando misterios que nunca al hombre le han sido aclarados. Mira cómo dice allá en Romanos, bueno, antes de entrar en Romanos, es como al que le preguntaron de dónde sale la gallina, y entonces dijo, bueno, sale de un huevo. ¿Y de dónde sale un huevo? Bueno, sale de la gallina. Y esa gallina pues salió de un huevo. ¿Y quién puso la primera gallina? Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, ¿de dónde salió la revelación? ¿De dónde salió este ministerio? Pues este ministerio salió de una revelación. ¿Pero una revelación de qué? Una revelación de Jesucristo. Es la única forma que podemos explicar esto. Vamos a ver este otro misterio que usted jamás ha oído a nadie hablar de esto. En Romanos capítulo 1, verso 5 dice, por quien recibimos, en sí como debe decir es por quien recibí. Hay una versión bien antigua que dice por quien recibí. Lo único que los que manejan la interpretación de los originales no pueden entender eso. Y bueno, quizá lo que él dice es por quien recibimos, porque ¿quién es Pablo para decir por quien recibí? Si habían más apóstoles. Pero en sí, Pablo fue el que recibió. Dice, por quien recibí la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué Pablo le escribe no solo a una iglesia, a todas las naciones? ¿Por qué nosotros estamos no solo en Miami, en Houston, en Colombia, estamos donde? En todas las naciones? Porque el evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y eso es un misterio. Dice gracia y apostolado. No son dos apostolados, es un apostolado. El apostolado de la gracia, que es el misterio que ha sido revelado. Para haber apostolado, para haber un solo apostolado y para haber gracia, tiene que haber sido por revelación de misterio. Por eso es que por 2000 años lo que hubo fue obscuridad. Por eso es que hay tantas religiones, porque no había el apostolado. El apostolado estuvo con Pablo y él mismo dijo, después de mi partida se acaba el apostolado. Después de mi partida más nadie va a predicar esto. El único que puede recibir lo que yo enseño es Jesucristo. Por eso es que sabemos que este servidor es Jesucristo, hombre. La segunda venida de Jesucristo. Porque ¿en qué forma podía yo revelar y formar este gran ministerio mundial si no fuera por revelación o porque es Jesucristo mismo? No se puede que hablemos todos una misma cosa y que estemos sometidos todos a una sola voz, a una trompeta, a un mensaje, por misterio. Es la única forma de explicarlo. En Romanos, terminando el libro de los Romanos, se repite la aplicación del capítulo 1. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice el capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede, no al que quiere, ni al que trata. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahí Pablo nos está diciendo, mira, el que puede confirmar mi evangelio es la predicación del mismo Jesucristo. Si no, no hay quien confirme esto. Porque mejor predicador que Pablo no lo había en aquellos tiempos y no pudo confirmar ni a uno. Todos le abandonaron, él confesó. Quiere decir que el que podía confirmar a una persona en este evangelio es la predicación de Jesucristo. Diga conmigo, la predicación de Jesucristo.
¿Y usted cree que Jesucristo es un buen predicador? Claro, mira cómo te ha predicado por 25 años la misma revelación sin cambiar, porque esto no cambia. Esto es un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Esa es la iglesia de Creciendo en Gracia, la iglesia de Jesucristo, la que ha sido edificada por la predicación de Jesucristo. La Biblia registra que nosotros venimos del cielo, nosotros venimos de aquel siglo. Ese ciclo que le llaman el siglo venidero es el mismo que estuvo con Dios por toda la eternidad. Y nosotros tenemos una preexistencia por causa de nuestro espíritu. Como te he dicho antes, nuestros padres pueden engendrar carne, huesos, nervios, facciones, pero no espíritu. Dios es el Padre de los espíritus y Dios creó todos los espíritus antes de la fundación del mundo. Él los creó. Vamos a ver una escritura que nos muestra cuándo esos espíritus vinieron a morar en carne. La primera escritura que tenemos aquí es Hebreos capítulo 2, verso 14. Y como puedes ver, mira lo que dice la escritura. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miremos la escritura todavía. Mira lo que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Te das cuenta que eran hijos? Ya eran hijos, pero participaron de carne. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios también participó de lo mismo. Por eso nosotros vemos la manifestación de Jesucristo. Dios, en la eternidad, ve que los hijos participan de carne y Él también dice, iré allá a participar de lo mismo. Por lo tanto, la Escritura nos dice que nosotros tenemos preexistencia previa a morar en este cuerpo físico. Tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Tu espíritu fue creado antes de la fundación del mundo. Dios no está creando espíritus nuevos hoy. Dios creó los espíritus antes de la fundación del mundo y hizo un plan para que ellos participaran de carne y vinieran aquí a esta tierra. La segunda escritura que le da evidencia a esto que estamos hablando sería segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 9. Veamos lo que dice esta escritura. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué dice antes de los tiempos de los siglos? Por causa del tema que hemos leído. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque antes de los tiempos de los siglos a ti te fue dada una gracia, te fue dada un conocimiento. Tú fuiste escogido desde antes de los tiempos de los siglos. Por eso Pablo ahora te dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Y pastor, ¿y qué es lo que se renueva? Dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un conocimiento que a ti te fue dado en espíritu, antes cuando tú existías con Dios. Ahora has participado de carne y se te olvidó por causa del pecado de Adán. Y ahora el apóstol Pablo, que es un administrador de los misterios de Dios, te dice que esa gracia te fue dada a ti antes de los tiempos de los siglos. Romanos capítulo 8, verso 29. Fíjate lo que dice la Escritura, el testimonio bíblico. Dice, porque a los que antes conoció, antes, ¿cuándo es antes? A aquellos ciclos donde Pablo te invita a ser partícipe. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que
el apóstol Pablo dice, fíjate lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo, porque ustedes vienen de otro siglo. La Escritura dice que cuando participamos de carne y sangre, ahí fue que se dañó la cosa. Todo estaba bien hasta que participamos de carne y sangre y el pecado opacó. El pecado nubló nuestro entendimiento, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, a ti te fue dada una gracia antes de los tiempos de los siglos. No te conformes a este siglo, porque a ti te fue dado un conocimiento, una sabiduría antes de los tiempos de los siglos. Y entonces en Romanos 8:29 te acaba de verificar que aquellos que antes conoció, y si los conoció, los educó, los formó, les enseñó, éramos seres inteligentes en espíritu. Al participar de carne fue que se dañó la cosa. Por eso es que en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también predestinó. Y en fin, vamos a darle veracidad al leer a Juan capítulo 6, verso 45. Perdón, mira cómo dice esta preciosa escritura. Juan capítulo 6, verso 45. Mira cómo dice. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Míralo detenidamente en la pantalla, fíjate. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjate qué maravilloso, mi querido amigo y hermano. Los profetas dan testimonio en el Viejo Testamento que todos los que oyeron al Padre y aprendieron de él. Pastor, ¿y cuándo nosotros aprendimos de Dios? Bueno, en tu preexistencia, cuando tú existías con Dios, cuando Dios te creó a ti y te dio una creación conforme a su imagen. ¿Tienes memoria tú cuando allá en Job un día vinieron los hijos de Dios para estar delante de Dios y vino Satanás entre ellos para acusar? ¿Te recuerda cuando él acusaba? Quiere decir que en el pasado los hijos de Dios se reunían con Dios, habían reuniones en aquella comunidad angelical donde estaba todo lo que Dios creó. Recuerda que lo que Dios creó fueron arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Era una comunidad angelical. Por eso la Biblia dice que Él hace a sus ángeles espíritu. En Hebreos capítulo 1, Él llama a sus ángeles espíritu. Nosotros somos un espíritu. Nosotros tenemos existencia previa antes de morar en el cuerpo. Y tú sabes qué cuerpo tenía nuestro espíritu. Cuerpo ángel, cuerpo angelical. Pero, ¿qué sucede? Que de esas terceras partes, una se fue con Satanás. 2 se quedaron con Dios. Y de esas 2 terceras partes, una iba a ser conocida como hijo, iba a tomar el cuerpo a venir acá a la tierra, y otra se quedaba como los ángeles que le sirven a los que viven aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, ¿no son todos estos ángeles espíritus ministradores a los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, nosotros tenemos ángeles que nos sirven, ángeles que nos protegen. Pero tú eras un espíritu que estabas antes de la fundación del mundo, que participaste de carne. Efesios capítulo 2, verso 10, fíjate lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate lo que dice. ¿Que Dios preparó de qué? De antemano. Tú no estás fabricando obras nuevas en este día. Tú no tienes que esforzarte para competir con nadie. ¿Sabías tú que todo lo que tú haces Dios los tiene ya preordenado para que tú camines en ello? ¿Tú me ves esto que yo estoy haciendo aquí contigo? Esto es una obra de antemano. Yo no tuve que forzarme creando esto. El mismo Espíritu lo pone en mi mente para que yo lo haga, porque es haciendo Él en vosotros. La forma de yo dar los estudios,
la forma de yo explicar. Esto no es una cosa que hay que darme crédito por ella, por lo mucho que yo me esforcé para hacerlo. Es simplemente son obras preparadas de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. ¿Sabías tú que Dios tiene obras preparadas para ti para que tú camines? Tú no tienes que pagar un precio, el precio ya está pago. La Biblia dice que para cada hijo suyo, Él tiene unas obras preparadas de antemano, y mientras tú reposas, si te mantienes en obra y con una actitud de que yo estoy pagando un precio, Dios no te va a revelar su voluntad a ti. Pero si tú reposas en Él, la Biblia dice, entrad en su reposo. Una vez tú entras en ese reposo, donde Él ya te hizo perfecto con una sola ofrenda, perdonó todos tus pecados, eres acepto en el amado, estás completo, no te falta nada. Una vez tú entiendes que tú estás salvo totalmente y para siempre, entonces entras en un reposo donde tú empiezas a confesar: Padre, yo confieso que tú tienes unas obras preparadas de antemano para que yo camine en ella. Padre, recibo esas obras de antemano. Y de momento el Espíritu comienza a llevarte y comienza a mostrarte y te lleva a las personas que debes conocer. Y así por el estilo, tú no estás aquí haciendo nada nuevo. Una de las cosas que yo noto, que cuando Pablo iba en camino a Damasco, que cayó al suelo, enseguida se le apareció a Ananías. Dios envía a Ananías a decirle: mira, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. No la tuya, Pablo. Por eso fue que Pablo dice: todo lo tengo por basura. Porque aquí tú no tienes que traer lo tuyo. Lo tuyo y lo mío no sirve. Aquí lo que sirve es lo que Él preparó de antemano para que tú lo hagas. Lo que tú tienes que saber esperar, saber confesar, en lo que Dios te revela cuál es tu ministerio, en lo que Dios te revela qué parte tú debes tomar en la iglesia. Cada uno, Dios va mostrando esas obras de antemano que ya tú habías recibido.